Recorremos el proceso de replicación del ADN utilizando este modelo. Hay múltiples piezas que intervienen en el proceso de replicación del ADN y las tenemos. Tenemos dos de las enzimas, la helicasa y la ADN polimerasa. ¿Sí? Nuestra cadena de ADN parental y los nuevos nucleótidos que se agregarán a medida que avancemos en la replicación. Al observar que en la cadena de ADN parental se puede ver que el extremo de la 3 con una flecha y el extremo de la 5 está en el lado opuesto. ¿Sí? Entonces, en este nucleótido hay una flecha donde está el 3 y aquí está el 5. Es importante prestar atención a esto porque nuestras nuevas moléculas de ADN solo se producirán en la dirección 5 a 3. El primer paso que ocurre en la replicación del ADN es que la enzima helicasa romperá los enlaces de hidrógeno entre nuestras cadenas de ADN y crear dos cadenas simples. Para empezar, voy a separar solo 11 de los nucleótidos. Entonces no necesita ADN polimerasa ahora o este. El ADN entre helicasa y los enlaces hidrógeno se rompe y el ADN mueve. Solamente necesito 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Aquí. Ahora que tengo las hebras separadas, voy a empezar a hacer la hebra principal. Tomando ADN polimerasa y encontraré la hebra de ADN que tiene los 3 extremos principales y usaré la enzima para agregar los nuevos nucleótidos. Entonces, recuerda que el 3 es cerca de la flecha. Entonces, este hebra no tiene una flecha en este lado, pero este sí. Entonces, este es el hebra principal porque tiene la 3. Entonces, la polimerasa ADN toma el ADN y agregará los nucleótidos nuevos. Mientras agrego nucleótidos, presto atención a las reglas de pares de bases complementarias y me aseguro de comparar A con T y C con G. Entonces tiene C aquí y un G. Tengo un T, entonces necesito un A. Y estoy creando ADN nuevo.
Ahora que la hebra principal está lista, voy a replicar la hebra rezagada. En realidad, estos dos hebras se replican al mismo tiempo en nuestras células, pero para simplificar, diré una hebra a la vez. Recuerde que en nuestra hebra rezagada se replica alejándose de la enzima y la casa. Por lo que iniciaré la enzima ADN polimerasa justo al lado de la casa. So, tenemos un otro ADN polimerasa ADN y entonces empezar aquí en el ADN. Como este. Mira que estas flechas negras son en direcciones opuestas, ¿sí? Al igual con la hebra principal, agregaré nucleótidos a los tres y seguiré las reglas del bases. Entonces, empieza con este nucleótido. Este es un A, entonces necesito un T. Y aquí. Entonces, mira, las flechas son opuestos otra vez. Entonces, mueva allá. Tenemos A. Entonces, necesito T. T, necesito A. P, necesito C. No, este es un C. C necesito G. Y la próxima es una C. Entonces ahora necesito un C. A, necesito T. Y finalmente G, necesito C. Ahora voy a continuar con la replicación de la molécula de ADN hasta que esté completamente replicada. Entonces necesito más nucleótidos. Por eso voy a mover el ADN para más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y porque este es la hebra principal, ADN polimerasa puede continuar crear ADN nuevo, pero en este hebra, ADN polimerasa necesita regresar a la empieza aquí. Entonces, empiezo aquí con la G. Ahora que el ADN está replicado, tengo dos moléculas hijas, estos, de ADN y puedo ver cómo son semiconservadas. Recuerde que la molécula de ADN con la que comencé tenía todos los nucleótidos coloridos. Ahora tengo dos moléculas que tienen la mitad de color
de nucleótidos de colores y la otra mitad de nucleótidos grises. Esto muestra que el proceso de replicación del ADN es semiconservadora porque la mitad de la hebra de ADN vieja o ADN parental se guardó en las nuevas moléculas de ADN. Entonces, son color y son parentales y las grises son nuevos.